Hola, en este video vamos a ver cómo se hace para crear nuestras fórmulas en Excel con nuestros operadores básicos aritméticos. Entonces vamos a abrir Excel, recuerden, inicio, Excel, abrimos la herramienta y si tenemos ya nuestro libro de ejemplo, que es el que estamos trabajando, podemos continuar. Recuerden que en el video anterior vimos lo que fue constante y referencia y las constantes con paréntesis. Ahora en nuestra hoja número 3, nuestra hojita azul, vamos a visualizar o vamos a crear todo lo relacionado con los tipos de fórmulas. Entonces, tipo de fórmula para operaciones aritméticas. Aritméticas. Listo. Entonces recuerden que las operaciones aritméticas son las siguientes: la suma, la resta, la multiplicación, la división. Ok, vamos a colocarle, como siempre les indicaba, un poquito por acá de borde, un poquito de color, dándole vida a nuestros documentos, porque nuestros documentos pues se ven muy feos si nosotros los dejamos así planos. Entonces, tipo de fórmulas para operaciones aritméticas. Vamos a colocarle aquí entonces suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Vamos a colocar estas operaciones básicas. Porcentaje. Listo. Vamos a colocarle aquí más tamaño. Vamos a ponerle aquí algún negrillo. Listo. Bueno, para sumar, nosotros lo primero que necesitamos, ¿qué es? Datos, ¿no? Bueno, vamos a colocar entonces los siguientes datos. Vamos a crear una pequeña información. Entonces colocamos aquí 3, 4, 7, 8 y 9. ¿Listo? Bueno, tenemos esos daticos acá en nuestra tabla o en nuestra información con nuestra tabla. Vamos a colocarle un poquito de negrilla y vamos a ver cómo se suma. Bueno, primero que todo, si yo quiero sumar estos valores, al momento de seleccionarlos con clic sostenido, voy a encontrar en la parte inferior los siguientes datos. Voy a encontrar que él ya me lo sumó, entonces me dice que hizo una suma automática, me dice que son 31, me dice que hay un recuento, o sea que hay 5 datos, ¿sí? 5 datos o 5 números, y me saca un promedio de la operación de estos datos que tengo ya en pantalla. Bueno, ¿y esto cómo lo hizo? ¿O cómo hago para generar esta fórmula? Bueno, si cómo lo hizo, pues simplemente él ya tiene esto predeterminado o ya lo tiene incluido en sus datos, pero ahora lo vamos a hacer de manera general. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, igual, hay una forma de suma que es colocando igual suma, ¿sí? Esto para colocar la función igual suma, abro paréntesis, ¿sí? Y me dice que seleccione los números correspondientes. Entonces le voy a dar este número. Me dice que punto y coma es el número o el valor por referencia que debo colocar para poder separar el siguiente número. Me selecciona o me pone en negrilla ahora el siguiente número, que sería el número 2, punto y coma, punto y coma, punto y coma y punto y coma. Cierro paréntesis. Vamos a colocarle solamente este porque no tengo más. Cierro paréntesis y oprimo Enter. Si coloco el Enter, él me genera automáticamente la suma colocando los valores correspondientes. Voy a ver otra forma para sumar. Igual suma, abro paréntesis y selecciono con clic sostenido los números por los cuales yo voy a sumar. Cierro paréntesis y él automáticamente me colocó de 7, pero no me colocó los puntos y coma, me colocó fue dos punticos. Esto quiere decir que seleccioné un rango de datos. ¿Listo? Cuando selecciono varios datos en específicos es un rango. ¿Listo? Doy un enter y pues posteriormente pues me tiene que salir que es el número 31. Hay otra forma también para sumar que es denominada la autosuma. ¿Qué quiere decir? Al momento de yo seleccionar los datos, ¿sí? Me paro en este dato y le digo autosuma, él me va a decir qué números son los que quiero sumar, pues simplemente los selecciono y los coloco en pantalla. ¿Listo? Son varias formas para poder sumar esta información, pero hay otra, no se les olvide. Primero colocamos el símbolo igual y sería las operaciones por referencia. Entonces de 7 más 4 más 7, más 8, más
H, pero en realidad no son los números, sino son las celdas las que estoy seleccionando. Le damos un Enter y me da la operación de 31. ¿Listo? Entonces vimos que son 4 formas para sumar. Entonces tenemos la suma, que sería por referencia utilizando la función, la suma utilizando el rango, la suma utilizando la autosuma, que también lo coloca con rangos, y la operación utilizándola de manera general con la referencia de los datos en pantalla. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se hace una resta? Ustedes me preguntarán, ¿y cuántas formas también hay para restar? Bueno, para restar no existe una función o una fórmula que se llame igual resta, ¿sí? Sino simplemente agrego el número igual y coloco los datos correspondientes. Entonces, igual, abro paréntesis, 3 menos, porque le tengo que ya agregar el símbolo como tal, menos 4, cerramos paréntesis y le damos un enter. Me dice que hay menos 1 porque el número siguiente, el número que estoy restando, pues es más grande que el anterior. Entonces le quedaría debiendo. ¿Qué pasa si lo coloco sin el paréntesis? ¿Sí? No pasa nada, también funciona la operación. En este caso voy a restar 4 menos 7, le damos un enter y me dice que es menos 3. ¿Listo? Menos 3 porque el valor es más grande el número que estoy restando. ¿Sí? Entonces a 4 le voy a quitar 7, pues no se puede. Listo, la multiplicación. Para la multiplicación funciona lo mismo. Siempre el símbolo igual, colocamos 3 multiplicado por 4, le damos un enter y me arroja el valor correspondiente. Es que me preguntarán si puedo colocar varios números multiplicados. Sí, claro, entonces puedo colocar 4 por F7, F8. ¿Lo puedo agregar con una constante? Claro, sí señor, puedes agregarles, sí señora, puedes agregarle un número que ya esté fijo. ¿Listo? Y el número correspondiente pues será 9408. ¿Listo? Ahora, división. Funciona de la misma fórmula. Igual, de la misma forma. De 3 dividido entre 4, le damos un enter, me da 0,75. Bueno, para el porcentaje, vamos entonces a identificar la operación con la división y vamos a agregar igual de 13 por el 2% de la celda de 13 o de 0,75. Le damos un enter y me dice que es 1,5. ¿Listo? En caso de tener este número en división, entonces vamos a colocarle que es un 75%. 75%. ¿Sí? Le colocamos el valor correspondiente o el símbolo. ¿Listo? 75%. Vamos a agregar entonces el mismo porcentaje. Le vamos a colocar igual de 13 por 2%, ¿sí? Y me dará 1,5. De esta forma sacaré los porcentajes correspondientes teniendo el número decimal. Entonces, si tengo el valor correspondiente o el valor del número correspondiente, le agregamos el el porcentaje, que en este caso sería 2%, para que me dé el valor exacto, que en este caso sería el porcentaje de estos dos números. No olviden guardar sus archivos.